Hola, esta mañana quiero, antes de iniciar a reflexionar acerca del libro, agradecer a la maestra Gabriela la invitación que nos hizo para platicar con ustedes acerca de este tercer capítulo de este libro, que cuando nada te satisface, cómo hallarle sentido a la vida. Todos nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida, siempre procuramos alcanzar la felicidad. Es inherente a nosotros. Nacimos con una predisposición a tratar de ser felices. Sin embargo, al intentar hacerlo, vamos a encontrar que la vida, lo que nos rodea, hay un sinfín de desafíos, hay un sinfín de sinsentidos y de injusticia. Pero independientemente de eso, vamos a buscar con las herramientas que tengamos a mano alcanzar la felicidad. Algunos equivocamos el sentido de la felicidad y solamente llegamos a alcanzar momentos placenteros, pero solamente son eso. Así que algunos buscamos en las drogas, en el alcohol, en la sexualidad y en algunos otros malos hábitos tratar de hallar un momento de satisfacción. Sin embargo, debemos reconocer que cuando esos momentos pasan, nuevamente el vacío y la infelicidad llegan a nuestras vidas. Pero eso de la felicidad, muchachos, es algo importante. De hecho, hay gobiernos que han hecho estudios importantes acerca de la felicidad. La ONU cada año hace una encuesta donde evalúa el ranking de todos los países en cuanto a su nivel de felicidad. Los países participan a través, obviamente, de sus ciudadanos. Se les hace una encuesta donde los ciudadanos evalúan de 0 a 10 el nivel de felicidad que ellos sienten que en su país pueden alcanzar. Este ranking que se hizo en el 2020 arrojó datos interesantes, por lo menos dos. El primero de ellos nos dice que los países donde se alcanzó el mayor nivel de felicidad son los países europeos. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿entonces hay que ir a Europa para ser felices? ¿Solamente los europeos pueden llegar a alcanzar la felicidad? El segundo dato que esta encuesta nos arroja nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Resulta que de todos los encuestados, de los 156 países, muchachos, ninguno, absolutamente ninguno alcanzó la calificación de 10, ni siquiera alguno llegó al 9. Lo que significa que la riqueza no está propiamente ligada con la felicidad, porque esos países europeos llegaron a una buena calificación, pero ninguno dijo estar plenamente al 100% felices. Eso entonces nos dice que la felicidad incluye otras situaciones que tal vez el dinero y otras posesiones no nos puede dar. Cuando nosotros analizamos algunos datos de este libro, vamos a encontrarnos que el autor nos dice, y de hecho el título del capítulo es Cuando la vida no tiene sentido. Y cuando volteamos a nuestro alrededor vamos a encontrar muchas cosas que no tienen sentido, que son absurdos. Por ejemplo, si nosotros buscamos en el diccionario qué significa absurdo, vamos a encontrar que absurdo es toda situación que está fuera de la lógica o de la razón. Y esto puede ser una persona o una situación. Y hay algo muy interesante. Cuando nosotros empezamos a leer este tercer capítulo, vamos a encontrar que el autor toma como base algunas aseveraciones, algunas declaraciones que Salomón hizo en su tiempo, que nos hacen entender que desde hace miles de años la vida ya presenta absurdos, presenta injusticias, presenta sinsentidos. Por ejemplo, Salomón ahí en Eclesiastés escribe que hay personas que trabajan toda su vida, se esfuerzan, se esmeran por tratar de prosperar, pero al final no logran disfrutar de todo ese trabajo. Y más absurdo aún, dice que hay personas que no trabajaron, no se esforzaron, sin embargo llegan a disfrutar de todo ese trabajo. Otro absurdo nos dice
que no importa si eres rico, si eres pobre, no importa tu posición social, al final todos estamos con una cita con la muerte. No importa en qué situación tú estés, no importa si es persona, si es animal, todos los que nacen, dice Eclesiastés, saben que deben morir. ¡Qué absurdo! Nacer para morir. Y muchas veces nosotros ubicamos que las personas que tienen poder, que tienen dinero, que tienen influencias, pues más fácilmente pueden alcanzar el estatus de felicidad. Y pudiéramos decir eso de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, fue el hombre más rico que en su tiempo vivió. Fue un hombre que disfrutó de todo lo que quiso hacer, tuvo más de 1000 mujeres. Y no hay nada que Salomón no haya querido disfrutar que no lo haya hecho. Entonces todos pudiéramos decir, bueno, entonces Salomón lo alcanzó todo. Salomón podía decir que era un hombre feliz. Pero ese hombre supuestamente feliz fue el que escribió todos estos sinsentidos. Lo que nos hace entender que no importa qué tanto logremos alcanzar, que no importa qué tanto poseamos, que no importa qué tantas cosas podemos llegar a tener, al final nuestra vida aún sigue envuelta en un sinsentido. Entonces podremos decir, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué levantarme temprano e ir a trabajar? ¿Para qué entonces levantarme temprano, tomar los libros, tomar las clases? Si al final la vida va a ser sin sentido. Afortunadamente el libro no termina ahí, hay más capítulos. Y conforme vamos avanzando, o vayan avanzando en el libro, van a ir entendiendo que aparentemente lo que no tiene sentido, si nosotros reenfocamos nuestros objetivos, al final sí va a tener un sentido. Me han pedido que pudiera yo relacionar la temática de este capítulo 3 con una creencia bíblica. Y la vamos a relacionar en esta ocasión con la creación. Todos nosotros sabemos que Dios hizo el mundo y todo lo que en él existe. Dios diseñó en 6 días todo lo que hay. Y el relato bíblico es muy interesante. De hecho, quiero comentarles que cuando alguien venga y les dé alguna fuente de algún libro, de algún autor, no se queden con, bueno, eso dijo quien nos lo platicó. Procuren buscar la fuente para que ustedes puedan confirmar que la información que le han dado es la correcta y ustedes puedan afianzar más su conocimiento. Entonces yo les voy a pedir que en su momento podamos ir al libro de Génesis, el capítulo 1. Y Génesis 1 nos va a mostrar, nos va a describir la manera en que Dios creó este mundo. Dios en el primer día creó la luz, a diferencia de las tinieblas. El segundo día, Dios separó la expansión de los cielos de los mares. El tercer día, Dios separó las aguas de la tierra, y la tierra dio frutos, árboles y la vegetación. El cuarto día, Dios colocó al sol, la luna y las estrellas. El quinto día aparecieron las aves. Ese mismo día también aparecieron todas las especies que viven en las aguas. Y el sexto día, Dios creó a todos los animales terrestres. Como broche de oro, como cereza del pastel, ese sexto día, Dios también creó al hombre. Pero hay algo interesante que nosotros debemos destacar. Hasta antes de crear al hombre, Dios tuvo una participación, podemos decirlo, solamente verbal. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, la tierra produzca hierba y árboles, y así sucedió. Que aparezcan las aves, y así sucedió. Pero cuando llegó al hombre, Dios no tan solo tuvo una participación verbal, sino también, dice la propia palabra de Dios en Génesis, que Dios no tan solo dijo, vamos a hacer, sino que Él tomó un molde para poder hacer el hombre. Y el molde que Dios tomó fue el mismo, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y algo más, no tan solo
actuó con sus palabras, no tan solo determinó cuál iba a ser el molde, sino que también con sus propias manos diseñó ese molde. Entonces, el hombre fue una creación muy especial de Dios. Pero ahí no concluyó todo. Dios entonces determinó que el hombre tuviera un momento especial de comunión. Y después de 6 días de todo lo creado, Dios determinó que el 7º día fuera un día especial de comunión entre Dios y el hombre, para que el hombre pudiera desarrollar todo su potencial. Entonces, volviendo a la pregunta, si Dios creó todo eso, Dios lo habrá hecho sin ningún sentido. Si nosotros vemos el orden en que fueron creadas las cosas, Dios ya tenía planeado todo antes de crear a Adán y a Eva. Estructuró algo ideal, diseñó un hogar, un ambiente para que Adán y Eva pudieran desarrollarse. De allí, de ese diseño que Dios hizo antes de crear a Adán y a Eva, muchos matrimonios toman ese modelo para idealizar, para formalizar su unión. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando 2 jóvenes se conocen y se enamoran, piensan que han llegado el momento de dar el siguiente paso, que sería casarse. Pero para eso, ellos analizan que ya maduraron mentalmente, ya maduraron emocionalmente, ya maduraron físicamente. También analizaron que ya tienen un oficio, una profesión, algo con cual ellos van a poder sostenerse, que ya tienen un lugar donde vivir, y aunque ese lugar es modesto y tiene cosas limitadas, tiene lo necesario para formar un matrimonio. Esa es la estructura para poder llegar a ese paso. El pensar ir a vivir con los padres, el depender de los padres, ese no es un plan, ese es una adecuación de última hora. Pero lo que bien se planea lleva una serie de pasos. Por eso Dios, cuando creó al hombre, lo hizo con una planeación y por lo tanto tenía un sentido. Así que cuando Adán y Eva estuvieron en ese lugar que Dios había diseñado para ellos tenían una vida con sentido. Ellos tenían una vida con un propósito, desarrollar todo su potencial, sin limitaciones de tiempo. ¿Pero qué sucedió? La respuesta a esa pregunta me hace recordar una poesía. Yo vivo con alguien que le encanta la poesía y me ha heredado el gusto por ella. Y cuando yo me hice la pregunta, y ustedes también, si estaba todo bien, ¿por qué de momento todo se echó a perder? ¿Por qué el mundo se puso de al revés? Entonces me hace recordar ese fragmento de la poesía. Hay una poesía que escribe un mexicano llamado Juan de Dios Pesa, y cuando tengan oportunidad lean poesía de Juan de Dios Pesa. De verdad es una poesía muy, muy hermosa. Juan de Dios Pesa escribe una poesía que se llama Fusiles sin muñecas. En Fusiles sin muñecas, Juan de Dios Pesa analiza una situación que él está viviendo porque él es abandonado por su esposa con sus 3 hijos. Sus 3 hijos, de los cuales la mayor tiene tan solo 6 años, él se preocupa obviamente por cuál va a ser el futuro de ellos. Y él hace una aseveración que tal vez pueda contestar la pregunta del por qué Adán y Eva decidieron poner de cabeza su mundo. Cuando Dios Pesa escribe en una estrofa: oh misteriosa condición humana, siempre lo opuesto buscas en la tierra. Y eso fue lo que buscaron. En una situación que no se puede explicar, que no se puede entender, Adán y Eva deciden romper su vínculo con Dios. Y cuando ellos rompen su vínculo con Dios, entonces su vida se quedó sin sentido, entonces su vida y su mundo quedó al revés. Ya no había lógica, ya no era el mundo con el cual ellos habían conocido, ahora era todo diferente. Y ustedes preguntarán, Dios les puso allí una prueba en el que
ellos no debían de comer de un cierto árbol y el día que comieran morirían. Pero la propia Biblia dice que ellos no murieron. De hecho, Adán y Eva continuaron viviendo. Si nosotros leemos algunos capítulos más adelante en Génesis, vamos a encontrar que Adán vivió 930 años. Pero ¿era el plan de Dios que Adán viviera solamente 930 años? Yo no me imagino a Dios, después de diseñar a Adán y a Eva, que en algún momento en su mano, en su pie, en su pierna, en el cuello, donde ustedes quieran, haya puesto una etiqueta que diga caduca dentro de tanto tiempo. No, Dios no creó al hombre con caducidad. Sin embargo, a partir de esa decisión de romper su vínculo con Dios, el hombre empezó a tener caducidad. De hecho, uno de los sinsentidos de nuestra vida es que cuando tú y yo nacemos, en ese mismo instante en que nacemos, también empieza la cuenta regresiva para morir. Qué sinsentido, ¿verdad? Sin embargo, ese no era el plan original de Dios. Entonces, si Adán no cayó muerto, ¿realmente Adán empezó a morir? Por supuesto. La Biblia dice, les repito, que a los 930 años Adán murió, pero no era el plan de Dios. ¿Pero cómo explicar eso? Bueno, vamos a suponer, muchachos, que nosotros tenemos un ventilador de esos potentes, esos que le llaman huracán. Por supuesto, todos sabemos que ese ventilador está conectado a un tomacorriente. Y mientras está conectado, pues el ventilador es que está funcionando y están girando sus aspas. Pero ¿qué sucede si nosotros decidimos desconectar el ventilador? Bueno, pues el ventilador se va a apagar. Aunque por un tiempo las aspas van a ¿qué? Van a continuar girando. Y eso fue lo que sucedió con Adán y con Eva. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando rompemos nuestro vínculo con Dios, aparentemente seguimos funcionando, nuestras aspas siguen girando, pero irremediablemente se van a parar. Y es entonces cuando nosotros entendemos que vivimos una vida sin sentido. ¿Para qué nacer si vamos a morir? Pero no era el plan original. Ahora bien, así deben de quedar las cosas. Si finalmente nuestra vida es sin sentido, ¿tendrá caso esforzarnos por algo? Quiero decirles que si nosotros queremos que nuestra vida, aún en medio de todos los sinsentidos y absurdos que existen, vuelva a tener un sentido y un propósito, es posible. Pero así como la vida se convirtió en un mundo de al revés cuando nos desconectamos, nuestra vida puede volverse a tener sentido si nosotros volvemos a conectarnos. Sus padres, sus maestros, las personas que los quieren bien, hacen una función importante, la de señalarles dónde está el tomacorriente y dónde pueden conectarse nuevamente. Ese tomacorriente, esa fuente de vida, por supuesto que es Dios. El ventilador es la vida de cada uno de nosotros, pero los únicos que pueden conectar ese ventilador somos nosotros mismos. Y eso me hace recordar a otro poeta mexicano, un poeta que tal vez es más conocido o tal vez lo han escuchado, se llama Amado Nervo. Amado Nervo, entre las muchas poesías que escribe, hay una que es muy famosa que se llama En Paz. Y dentro de esa poesía hay una frase que dice que yo fui arquitecto de mi propio destino. Y es una gran verdad. Avanzamos, crecemos por la vida y se nos hace muy fácil decir, bueno, yo fracasé, yo no triunfé, yo me fue mal por culpa de mis padres, por culpa de los maestros, por culpa de las circunstancias, por una infinidad de factores. Y es cierto, hay muchas veces las personas que nos rodean pueden incentivarnos o provocar que haya situaciones que se nos vuelvan problemáticas. Pero realmente los únicos responsables de las decisiones, de lo que va a pasar con nuestra vida, somos nosotros mismos. Nosotros somos los verdaderos arquitectos de nuestro propio destino. Por eso, muchachos, si queremos que nuestra vida nuevamente vuelva a tener sentido, aún en medio de todos los absurdos en los cuales estamos, la única manera es volver a conectarnos.
Nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos conectamos, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, nuestros valores, nuestros principios adquieren sentido. ¿Por qué? Porque nuevamente nos hemos conectado con la fuente de la vida. Yo creo que ustedes son lo suficientemente inteligentes y podrán saber que para que su vida tenga sentido, tienen que volver a conectar ese ventilador. Piénsenlo, pero esa es la mejor decisión que podemos tomar. Retomemos el sentido de nuestra vida conectándola con la fuente de la vida que proviene de Dios. Que Dios les bendiga y tengan un excelente día.